Cordial saludo, estudiantes. El día de hoy vamos a ver la función exponencial. Entonces, antes de empezar con función exponencial, vamos pues a recordar que era una función. Entonces, recordemos que una función era una regla que a cada elemento del conjunto de salida que llamamos dominio, ¿sí?, le asigna un único elemento en el conjunto de llegada que llamamos rango. Cada parejita que nosotros construimos, la construimos reemplazando por un valor, puede ser un n cualquiera, en la regla que me dan de la función, y obtengo lo que llamamos su imagen. De esta manera construimos algo que se llaman parejas ordenadas y empezamos a ubicarlas en el plano cartesiano. Tenemos también lo que llamamos los interceptos con el eje vertical, que lo hallamos reemplazando a la x por 0, o lo que llamamos cortes con el eje y, intercepto con el eje horizontal, que era coger la función, igualarla a 0 y resolver esa ecuación, lo cual me da unos valores para x, y tenemos los cortes con el eje x o eje horizontal. Nosotros ya vimos en un principio lo que eran las funciones lineales. Recuerden que son las que tienen la forma y igual a mx, aunque los libros no distinguen entre lineal y afín y a veces nos la colocan como y igual a mx más b. Recordemos que estas, su representación en el plano son rectas. La diferencia es que esta pasa por el origen y esta corta el eje y en b. Y también vimos lo que era la función cuadrática, que son aquellas de la forma x al cuadrado más bx más c. Recuerden que el a, el coeficiente del x al cuadrado, me indica la concavidad. Recuerden que estas curvas dan parábolas. Si a es positivo, una parábola que abre hacia arriba. Si a es negativo, una parábola que abre hacia abajo. Ahora bien, nos interesa mirar algunas que se llaman funciones exponenciales. La función exponencial va a ser aquella donde la variable aparece en el exponente. Por eso es importante primero recordar las propiedades de la potenciación. Entonces, recordemos las propiedades de la potenciación. Si tenemos dos cantidades con la misma base y exponentes diferentes, dejamos la misma base, sumamos exponentes. Si tenemos una multiplicación de dos cantidades con un exponente, podemos aplicarle el exponente a cada uno de los elementos de la base. Si tenemos una base o una potencia elevado a otra potencia, la forma de operar es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Esta es muy importante, que nos define el recíproco. El recíproco de a sobre b, que también se puede escribir como a sobre b todo a la menos 1, ¿sí?, es invertir la base, sería b sobre a. Aquí hay que aclarar, recuerden que las fracciones, los denominadores no pueden ser 0, entonces ni b ni a pueden ser 0 porque en algún momento quedan en los denominadores. Otra propiedad importante era cuando teníamos el cociente entre dos potencias con la misma base. En este caso se dejaba la misma base y se restaban los exponentes. En esta también hay que tener cuidado de que a sea diferente de 0, ya que está en el denominador y no podría ser 0. Bien. Cuando tenemos una base, que es una fracción con una potencia, entonces le podemos aplicar la potencia a cada elemento de la base. Entonces quedaría a a la n sobre b a la n. Otra vez recordar, el denominador no puede ser 0. Bien. Y esta que es la del recíproco. El recíproco de a, o que se escribe como a la menos 1, es coger a e invertirlo. Recordemos que todo número entero tiene exponente 1, entonces sería como tener a sobre 1. Al invertir la posición quedaría 1 sobre a. Recuerden que el recíproco es aquel número que al multiplicarlo por el número dado me da como resultado 1. Entonces por eso tiene que ser la posición contraria a numerador con denominador para que se puedan simplificar. Y esta que sería la general del recíproco, a sobre b a la menos n, quiere decir el recíproco de AB elevado a la n. Recuerden, el menos en el exponente quiere decir recíproco. Entonces, el recíproco de A sobre B es B sobre A. Entonces, B sobre A. Y queda el exponente n positivo. Recuerden, el menos solamente me indica recíproco. Con estas propiedades, pues vamos a poder empezar a operar. Recordar algunas operaciones básicas. Todo numerito con exponente 0 me da como resultado 1. Recuerden, desde que la base no sea de 0. 1 elevado a cualquier potencia, pues me va a dar 1. Sería multiplicar 1 por 1 por 1 por 1 n veces, ¿cierto?
0 a la n también me daría 0, sería multiplicar 0 por 0 por 0 por 0. Y a la 1 pues me da el mismo numerito porque escoger a una vez. Entonces aquí está a una vez a. Teniendo esto claro o recordando esas propiedades, pues vamos a empezar a revisar lo que es la función exponencial. La función exponencial, como les dije al inicio, es aquella que tiene la forma de un numerito y miren que ahora la variable queda en el exponente, a la x, ¿cierto? Este numerito a, que es la base, tiene que ser un número positivo, siempre positivo, pero no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si a es 1, tendría 1 a la x y me quedaría una recta que pasa por 1, ¿cierto? Porque quedaría, cuando le dé valores a x, 1 a la 1, 1, 1 a la 2, 1, 1 a la 3, 1. Entonces siempre me daría 1, por eso no la tomamos. Ahora, si a es siempre positivo y no es 1, existen dos posibilidades. Que a esté entre 0 y 1 o que a sea más grande que 1. Si a está entre 0 y 1, me va a dar una curva de esta manera que vamos a decir que es decreciente. Siempre va a pasar en el eje y por 1, ¿sí? Porque recuerden, todo número elevado a la 0 da 1, entonces siempre va a pasar acá por 1. Y me va a dar decreciente. Si a es mayor que 1, me va a dar de esta forma que va a ser creciente. Y el eje horizontal, en este caso el eje de la x, va a ser una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta, si ustedes alcanzan a visualizar ahí, la coloqué azulita punteada, es una recta a la cual se va a acercar la curva, pero nunca la va a tocar. Es decir, que a pesar de que yo siga prolongando esta curva hacia el lado izquierdo, se va a acercar al eje, pero no lo va a tocar, ¿sí? Y si no lo toca, pues mucho menos lo va a cruzar. Y lo mismo por este lado, en esta que es decreciente, entre más grande sea x, se va a ir acercando al eje, mucho, 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 pero nunca lo va a tocar. Importante que tengan eso claro. Y la misma historia. Si quiere el corte con y, ya sabemos que reemplazar a x por 0. Recuerden, todo numerito elevado a la 0 da 1, entonces siempre va a cortar al eje y en 0,1 y acá también en 0,1. Y cortes con x, pues si tiene esta forma, un numerito elevado a la x, nunca lo va a cortar porque el eje x, recuerden, es una asíntota. Se va a acercar mucho, pero no lo va a tocar. Entonces, para realizar gráficas vamos a tener varias formas. Una es hallar corte con X, corte con Y a partir de su comportamiento tabular un par de punticos. Otra es solamente tabular, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a tabular numeritos, es decir, reemplazar valores en la X para obtener las gráficas. De esta manera, entonces vamos a mirar un par de ejemplitos. El primero. Entonces, el primero nos dice, grafiquemos la función f de x igual a 2 a la x. Entonces empezamos a tabular, le damos valores a x. Entonces, recordemos, el primero es el corte con y, que ya sabemos que el corte con y se obtiene cuando x vale 0. Entonces vamos a coger el 0 como eje principal, o valor principal, perdón, y unos valorcitos a la izquierda y unos valorcitos a la derecha. Entonces a la izquierda vamos a coger el menos 1, el menos 2, el menos 3, a la derecha el 1, el 2 y el 3. Teniendo esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, si x es menos 3, si x es menos 3 me quedaría 2 a la menos 3. Pero recuerden que el menos en el exponente quiere decir el recíproco. El recíproco de 2 es 1 sobre 2 y conserva el mismo exponente, 3. ¿Ok? Entonces queda 1 sobre 2 a la 3, que sería 1 octavo. Entonces, en el plano cartesiano, en 3, subo la distancia de 1 octavo, que es 0.125 aproximado. Cuando vale menos 2, la misma historia, 2 exponente menos 2, el recíproco, que es el menos, sería 1 sobre 2, pero quedaría con exponente 2, porque ahí dice que es al cuadrado, y quedaría 1 sobre 2 al cuadrado, que es 4, un cuarto. Entonces, cuando vale menos 2, un cuarto, que es 0.25. Entonces, cuando vale 2, subo 0.25 en y. Para menos 1, entonces sería 2 a la menos 1, que sería el recíproco de 2, que sería un medio. Un medio es 0,5, entonces cuando vale menos 1, subo media unidad, 0,5.
Cuando vale 0, ya sabemos, todo numerito elevado a la 0 da 1. Entonces, cuando vale 0, vale 1. Cuando vale 1, todo numerito elevado a la 1 da el mismo numerito, en este caso 2. Entonces, cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 2, entonces quedaría 2 elevado a la 2, o sea, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces, cuando vale 2, vale 4. Es en cuenta que acá ya se empiezan a separar los números mucho más rápido. Cuando vale 3, 2 a la 3 sería multiplicar 2 por 2, 4, por 2, 8. Multiplicar 2 3 veces me da 8. Entonces, cuando vale 3, ¿sí? La cuenta me dio 8 y tengo los punticos. Recuerden, se unen con una curva, ¿sí? Sigue la curva, tanto aquí hacia arriba como acá hacia la izquierda, ¿sí? Continúa la curva. Recuerden que nunca va a tocar el eje y ya está. Entonces, dominio. Dominio son todos los valores de x. Entonces, yo podría haber colocado en vez de x cualquier número, ¿sí? Cualquier número. Entonces, digo que el dominio son todos los reales. Cuando miro el corte con y, pues lo miro acá. 0,1 es esta parejita ordenada. Lo tengo a partir de la gráfica. Asíntota horizontal, ya sé que es el eje Y, entonces digo que es el eje Y y se escribe el eje X, perdón, y se escribe el puntico por donde pasa en Y, que es 0, entonces se escribe Y igual a 0, sería esta recta. Rango, todos los valores que cogen el eje Y. Entonces, en el eje Y, des en cuenta que todos los resultados son números positivos, miren, todos. Así yo siga tabulando números muy negativos, me va a dar positivo el valor. Entonces van a ser desde 0, pero miren que el paréntesis quiere decir que no lo coge, ¿sí? Porque recuerden que nunca va a cortar al eje X, entonces se coloca con paréntesis, desde 0 hasta infinito. Y de esa manera tenemos toda la información. Si queremos otra grafiquita que sea decreciente, entonces el exponente tendría que ser negativo. Por ejemplo, f de x igual a 1/2 a la x. Miren que este numerito ya es menor que 1, ¿sí? Entonces va a ser decreciente. 1/2 es menor que 1. Ahora, también lo puedo escribir con exponente negativo y escribirlo en vez de 1/2, el recíproco que es 2, ¿sí? 2, pero para decir que es el recíproco le ponemos exponente negativo. Entonces, 2 a la menos x es lo mismo que tener 1/2 de x. La misma historia. El 0, unos valores negativos, unos positivos y empezamos a tabular. Cuando vale menos 3. Entonces, cuando vale menos 3 tendríamos, la base recuerden que es 1/2. Entonces tendríamos 1/2 a la menos 3. El menos invierte la base, entonces al invertir 1/2 quedaría 2 sobre 1, 2, ¿cierto? Y exponente 3, 2 a la 3, 8. Entonces cuando vale menos 3, me voy hasta 8. ¿Listo? Menos 3, me voy hasta 8. Acá me quedaron al revés los valores. Bien, entonces acá el menos 3 vale 8. ¿Sí? Acá el menos 2, entonces sería 4, ¿no? Cuando vale menos 2 es 4. Menos 2, 1/2, ¿cierto? 1/2 a la menos 2, el recíproco sería 2 a la 2, quedaría 4. Cuando vale menos 1, el recíproco de 1/2 sería 2. También lo tengo que corregir acá. Sería 2, ¿sí? Todo número elevado a la 0, el siguiente, todo número elevado a la 0 da 1. Cuando vale 0 vale 1. Yo voy a arreglar estos valores arriba. Cuando vale 1, entonces quedaría 1/2 a la 1, pues sería 1/2, ya lo arreglo. Cuando vale 2 sería 1/2 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, 1/4. Y cuando vale 3, 1/2 a la 3 sería 1 sobre 2, cada uno se le coloca el exponente 3, 1 a la 3, 1, 2 a la 3, 8. Entonces, aquí lo voy a arreglar rápidamente. Entonces, cuando vale 1, pues copiámoslo de acá más rápido. Cuando vale 1, vale 1/2. A ver si me lo deja copiar rápido. Cuando vale 2, vale 1/4. Y cuando vale 3, vale 1/8. 1/8. Y ahora sí quedó bien la tablita.
¿Listo? Listo. Entonces, retomemos. Cuando vale 3 vale 8, cuando vale menos 3 vale 8, cuando vale menos 2 vale 4, cuando vale menos 2 vale 4, cuando vale menos 1 vale 2, menos 1 vale 2, cuando vale 0, 1, cuando vale 0, 1, cuando vale 1, un medio, que es 0,5, cuando vale 2, un cuarto, que es 0,25, y cuando vale 3, un octavo, que es 0,25. Entonces 3 me levanto 0,25, uno los punticos y tengo la gráfica. Dominio, en vez de X pude haber colocado cualquier número real, entonces todos los reales. Corte con Y, voy y busco acá en el eje Y, miren, pasa por 0,1, 0,1. Asíntota horizontal va a estar aquí en el eje X, que es Y igual a 0, nunca lo va a cortar, esto se sigue prolongando, pero nunca lo corta, se acerca, pero nunca lo corta. Rango, todos los valores positivos, entonces coloco desde 0 abierto, porque el 0, recuerden, no lo tomo, se coloca el paréntesis para indicar que es abierto, hasta infinito. Y como el eje X es donde está la asíntota, no lo corta, ¿ok? Espero haya sido clara la explicación. Pueden buscar más videitos en internet donde se explica esta temática. Espero sea de su entera comprensión y logren hacer los ejercicios propuestos. Hasta pronto.